vamos a hablar de los pares craneales. Algunas cositas sabemos ya, algunas cosas no es todo nuevo de pares. Esto ya lo sabemos, forma parte del sistema nervioso periférico, junto con los nervios raquídeos o espinales que nacían de la médula. Sabemos que son 12 pares, sabemos que se escriben siempre en números romanos, todo esto ya lo sabíamos. Y son los nervios que nacen, como vimos la semana pasada, tronco del encéfalo. Los verdaderos pares craneales, si uno tiene en cuenta la embriología, son del tercero al 12. El primero y el segundo en realidad no son considerados verdaderos pares craneales, no se originan en el tronco del encéfalo, ¿sí? Yo creo que en algún momento se dirán que son 10, pero bueno, se mantiene lo de 12, pero teniendo en cuenta la embriología, estos no se originan en el tronco, no son considerados verdaderos pares craneales, ¿sí? Como ya sabemos, ahí ubicamos, esto que ya es repetido, lo repito porque cuando llegan al examen, aunque parezca algo elemental y de escuela secundaria, todavía hay gente que tiene dudas con las divisiones del sistema nervioso. Entonces, ahí lo ubicamos. Nervios craneales forman parte del sistema nervioso periférico. Muy bien, van a tener un recorrido intracraneal y ya sabemos también, cuando vimos la clase justamente de cráneo, que les dije, repase para hoy, todos obviamente al nacer dentro del tronco del encéfalo, para ir a cumplir sus funciones, tienen que salir de esa cavidad craneana y lo hacen a través de los agujeros que ya conocemos. Obviamente vamos a ir repasando par por par. Todos van a cumplir sus funciones en el cabeza o cuello, ninguno va a ir más allá. La única excepción es el vago, el 10º par, que tiene que ver con toda justamente la inervación de las vísceras del tórax, del abdomen. Entonces, todo el resto no, va a estar ahí muy cerquita, va a ser en cabeza o cuello. El único que va a ir más lejos es el 10º par. Ahora acá, funcionalmente, recuerdan, habíamos visto que los nervios raquídeos eran todos mixtos, los 31 pares eran todos mixtos. Estos no. Tenemos motores, tenemos sensitivos y tenemos mixtos, o sea que van a cumplir ambas funciones. Entonces, ahí tenemos los motores, esos son los pares que tienen funciones exclusivamente motoras. Los pares exclusivamente sensitivos, que podría llegar a decirles sensoriales, porque fíjense que todos tienen que ver con un sentido. Y los pares mixtos, que obviamente van a tener función motora y sensitiva, y son los que nos van a dar un poquito más de trabajo. Los pares mixtos son un poco más extensos, lo que tenemos que decir. Hoy de los sensitivos vamos a decir 2 palabritas nada más, porque esto se desarrolla justamente en la clase de sentidos, que es una de las últimas clases que vamos a tener de neuro. La clase de hoy va a ser de los pares motores y los pares mixtos. Estos, recuerden, queda para la clase de sentidos. Vamos a decir algo mínimo, por donde salían del cráneo, muy poquito. Ahí tenemos entonces, en esta imagen, ¿sí? Ahí tenemos los 12 pares craneanos. Ya sabemos que del tercero al 12 nacen del tronco encefálico. Bueno, algo importante. Los pares motores, que eso a veces en los textos está medio complicado su explicación. Los pares motores tienen exclusivamente eferencias. ¿Eso qué significa? Que las fibras nerviosas salen del sistema nervioso central y van a llegar a un órgano efector, que pueden ser músculos, ¿sí? Obviamente músculos voluntarios o no, como ya vamos a ver algún par, o glándulas, que es una estructura involuntaria. Pero las fibras salen del sistema nervioso central y van al órgano efector. O sea, el par motor tiene exclusivamente eferencias. Ahora, los pares sensitivos tienen exclusivamente aferencias. ¿Y esto qué significa? Que las fibras llevan información hacia el sistema nervioso central. Fíjense que es al revés. Y obviamente los pares mixtos tienen las dos cosas. Y en base a estas eferencias y aferencias están los famosos componentes funcionales de los pares, que suele dar bastante trabajo. Entonces yo
les preparé unos cuadritos para que nos quede bien claro. Vayan sacando fotitos o algunos sé que se graba la clase, pero esto ténganlo. Entonces, lo que les decía recién, las eferencias o aferencias constituyen estos componentes funcionales que a veces cuesta entender, todos tienen siglas y después vamos a decir par por par qué componentes funcionales tienen. Vamos a comenzar entonces con las aferencias igual a información sensitiva. Primer concepto importante. Leo la palabrita aferente, aferencia, es información sensitiva. Vamos a tener aferente somático general. ¿Esto qué significa? Yo de algún par voy a decir, bueno, este par tiene como componente funcional ASG. Está todo en siglas. Bueno, eso quiere decir aferente somático general. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese par craneano va a recibir la sensibilidad táctil, termoalgésica y propioceptiva. Recordamos que propioceptiva era sensibilidad profunda. Ya vamos a ver, ya por lo que leo acá, y a ver, esto va a ser el trigémino. Pero eso es lo que significa. Entonces, a ver, a este par craneano dice ASG. Bueno, quiere decir aferente somático general y que recibe esta información. Por eso me parece útil que lo tengan todo junto, porque si no se hace difícil. Segundo componente funcional, aferente, somático, pero especial. Y acá cuando aparece la palabrita especial, y estamos hablando de una aferencia, se va a referir a un sentido. Fíjense que este componente recibe la información de vía visual, auditiva y vestibular. Entonces yo ya sé que el segundo par, que es el óptico, va a tener este componente y el octavo va a tener este componente, que es audición y equilibrio. Entonces la palabrita especial, en este caso, significa que se trata de un sentido. Luego tenemos aferente visceral general. ¿Ven la sigla? Aferente visceral general. Acá, obviamente, la palabrita visceral significa que estamos hablando de sensibilidad de las vísceras. Vísceras del cuello, vísceras cervicales y tóraco-abdominales. Y me va a quedar un último componente sensitivo que va a ser aferente visceral, pero otra vez aparece la palabrita especial y se trata otra vez de un sentido, los dos sentidos que nos quedan, que es gusto y olfato. Entonces, por favor, este cuadrito, los chicos de acá de Buenos Aires, si tienen mi cuadernillo, lo tienen en el cuadernillo ya estos cuadros, ¿sí? Entonces es fundamental, porque de cada par vamos a ir diciendo, entonces no vamos a volver a repetir. Componente, aferente, somático, ¿qué quería decir? Para eso se remiten a este cuadrito. Vamos ahora entonces a las eferencias, por favor, eferencias igual a información motora. Y son 3 componentes, no 4. Acá van a ser 3. Vamos a tener eferente somático general. Acá tiene que ver con la embriología, ¿sí? Eso ustedes lo saben mejor que yo. Somático general se va a referir a músculos que embriológicamente se desarrollan de las somitas, ¿sí? No vamos a estar viendo qué son las somitas, ustedes eso ya lo saben. Pero eso se refiere a eferente somático general. Inervan músculos que embriológicamente derivan de los somitas. ¿Cuáles van a ser? Los músculos del ojo, lo que llamamos músculos extrínsecos del ojo y de la lengua. Entonces, obviamente, cuando veamos hipogloso va a tener este componente funcional. Cuando veamos los 3 pares que movilizan los músculos del ojo, van a tener este componente funcional. Luego vamos a tener eferente visceral general, y fíjense que esto se va a referir a todo aquello que sea inervación motora, pero de estructuras involuntarias. Fíjense que vamos a tener todo lo que sea músculo involuntario, músculo liso de las vísceras, el corazón, que ya sabemos que es músculo estriado, pero es involuntario, y glándulas. Eferente visceral general se refiere a la inervación motora, pero de estructuras involuntarias, inclusive músculos involuntarios, como
músculo liso visceral, como vamos a ver, el que ya habíamos nombrado, el esfínter de la pupila, que les mencioné la semana pasada, igual lo vamos a ir viendo ahora en las clases. Y nos va a quedar el último componente que va a inervar también músculos, pero embriológicamente son los músculos que se originan en los arcos branquiales. Esa es la diferencia entre somático general y visceral especial. Y acá vamos a tener músculos de la masticación, mímica, velo del paladar, eso lo vamos a ver cuando veamos boca, músculos de faringe, laringe, trapecio y esternocleidomastoideo. O sea que acá va a haber varios pares craneales que van a tener este componente funcional, porque masticación es trigémino, mímica va a ser el facial, trapecio y esternocleidomastoideo es el accesorio espinal, ¿sí? Entonces va a haber. Entonces ahí tenemos un cuadrito para entender qué significa esto de los componentes funcionales. Entonces dicen SG, viene en este cuadrito y no van a tener dudas a qué se refiere. Y acá tenemos, ¿ven? No son los resultados de un choice, sino justamente en este cuadrito tenemos los componentes funcionales que tiene cada par. Algunos pares, fíjense que tienen uno solo, pero fíjense los pares mixtos. Miren, por ejemplo, el facial, miren. Tiene 3 componentes sensitivos y 2 motores, ¿ven? Acá para tener como un resumencito, si uno quiere repasar después, para que le sirva este cuadrito, bueno, ahí tengo los componentes funcionales par por par. Que esto es lo que suele dar mucho trabajo. Bueno, entonces, de los pares sensitivos voy a decir 3 palabritas nada más, algo mínimo y elemental. Primer par. Primer par, sabemos que es el nervio olfatorio. Obviamente, entonces, ¿qué voy a saber por ahora de este par? ¿Qué es el primero? ¿Qué es exclusivamente sensitivo? Obviamente, sentido de la olfacción, un solo componente funcional, aferente, visceral, especial. Recuerden que los componentes aferentes que terminan con esta palabrita especial siempre tienen que ver un sentido, ¿sí? Ahí estamos viendo, ahí están los nervios olfatorios, esto se conoce como el bulbo olfatorio, ahí lo podemos ver. Y por dónde, ahí estamos viendo, ahí está coloreado en verde, por dónde pasa en el cráneo, ahí que está atravesando, ahí que está coloreado en verde, y me dicen, ¿qué es esto? La lámina cribosa. Muy bien, la lámina cribosa, entonces se abre como en pequeños filetes más finitos este nervio y atraviesa la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Nada más, algo muy breve de estos pares sensitivos. Profe, ¿cuál es la origen real de este par? No tienen, no son verdaderos pares. Estos no tienen ni origen real ni aparente. Los únicos que responden al clásico es del 3 al 12. Ni primero ni segundo tienen origen real ni origen aparente. Okay. Son diferentes. Por eso no son verdaderos pares craneales. Segundo par, nervio óptico. Este lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos vía óptica, una vía importantísima y que es muy preguntada. Nervio óptico, entonces, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿ya? Ahí está el nervio óptico, es el que después se cruza, esto formaba el quiasma, ya lo vamos a ver bien en detalle. La información va a transmitir la información que recibe desde la retina, o sea, recibe la información visual y a través de ese nervio la información tiene que llegar a la corteza cerebral. ¿Alguien sabe la visión? ¿Qué lóbulo del cerebro la recibe? Ya sabíamos que sensitivo era el lóbulo parietal, que frontal era el lóbulo motor, y hay un lóbulo para la visión. ¿Cuál es? Occipital. El occipital. Occipital, perfecto. La corteza del lóbulo occipital es el que va a recibir la información de la visión. Un solo componente funcional, aferente, somático, especial. Y acá tengo coloreadito ahí en verde. ¿Por qué orificio del cráneo aparece este nervio óptico? Este abandona la órbita a través de qué orificio? Canal o conducto óptico. Canal o conducto óptico. ¿Sí? Muy bien. Y el octavo par, el vestíbulo coclear,
Recuerdan que antes se lo llamaba nervio auditivo, ahora es más correcto este nombre. Recuerden que la palabrita coclear tiene que ver con la información auditiva y la palabrita vestibular tiene que ver con el equilibrio. Un componente funcional, aferente somático especial. Aferente somático especial. Y ya conocíamos, acá sí tenemos origen aparente. El octavo par sí tiene origen aparente. ¿Cuál era? La unión surco-bulbo-protuberancial. Muy bien, surco-bulbo-protuberancial por encima de qué? De la oliva. De la oliva. Muy bien, surco-bulbo-protuberancial por encima de la oliva. Perfecto, muy bien. ¿Y qué orificio del cráneo está atravesando? Ahí lo vemos marcadito en verde. Conducto auditivo interno. Muy bien, el conducto auditivo interno. Perfecto. ¿Cuál es el lóbulo del cerebro que recibe la información? Información de la audición, ¿qué lóbulo del cerebro recibe? ¿Qué va a ser? ¿Corteza qué? Temporal. Corteza temporal. Gusto y olfato son los otros dos lóbulos del cerebro menos populares, así que la semana que viene hay que hablar de cerebro, ahí se los cuento con más detalle. Bárbaro. Ahí tenemos entonces los nervios sensitivos y por hoy de ellos nada más. Empezamos entonces, nervios motores. De todos estos nervios vamos a ser muy, muy ordenaditos, ¿sí? Comenzamos entonces con el tercer par, motor ocular común u oculomotor. Origen aparente, ¿recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Esta fosa interpeduncular que estaba a nivel del mesencéfalo entre los pedúnculos cerebrales. Entonces, origen aparente, fosa interpeduncular. Ahí lo volvemos a ver. Ahí vemos otra vez, ahí está mesencéfalo, ¿recuerdan? Vista anterior del tronco, pedúnculos cerebrales, y ahí los vemos coloreaditos en amarillo, ahí lo volvemos a ver. Entonces, origen aparente, fosa interpeduncular. ¿Podemos ver una pantalla, por favor? ¿Esta o la otra? La otra. Gracias, profe. Gracias. Nada. Muy bien, nos vamos a origen real. Los orígenes reales, recuerden que corresponden, como vimos la semana pasada, a los núcleos de sustancia gris que están en el interior del tronco encefálico, ¿sí? El tercer par va a tener dos orígenes reales, tiene dos orígenes reales. Uno es el núcleo motor, que se ubica en mesencéfalo, puntualmente, ahí lo vemos pintadito en amarillo, puntualmente a nivel de los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿No se acuerdan de eso? Por lo menos sí, mesencéfalo. Y lo mismo pasa con el núcleo iridio-constrictor. Esos son los dos orígenes reales de este par. ¿Hay una diferencia en estos dos núcleos? Sí. El núcleo motor va a dar inervación a músculos voluntarios. El núcleo iridio-constrictor es un núcleo autónomo. Entonces va a inervar músculos, pero involuntarios. Acá tenemos este cuadrito donde vamos a ir ubicando los núcleos a medida que vayan apareciendo. Entonces, comenzamos. Tercer par, dos núcleos. Uno, como les dije, núcleo motor. Los núcleos motores, todo lo que aparezca en esta columna de núcleos motores, va a inervar todas estructuras voluntarias. Todo lo que me aparezca en esta columna que dice núcleos autónomos, va a inervar estructuras que son involuntarias. Origen aparente de este par, entonces, el motor y el iridio-constrictor. Ambos ubicados a nivel del mesencéfalo. A mí me gusta así todo tipo cuadrito. Orificio de salida de cráneo, recordamos, ¿sí? Esto tiene que ver con el ojo. Ya una comunicación, ya me dijeron, nervio óptico, conducto óptico, pero por ahí no pasaba ningún otro par. Entonces, todo ahora lo que tenga que ver con músculos del ojo van a pasar por esto que llamábamos hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, que lo marcábamos ahí, ¿sí? Profe. Puntualmente por la parte más interna que llamamos cabeza. Recuerdan que esta hendidura esfenoidal
tenía una cabeza que era más interna y hacia afuera se hacía más finito y decíamos que era la cola. Bueno, puntualmente pasa por la cabeza de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, el nombre que más les gusta. Profe, Sí. ¿puede volver la pantalla? Porque yo pensaba que iría completar. Gracias. Gracias. Esto después, al final de la clase, aparece todo completo. Yo los vamos completando de a uno. Después tienen el cuadro completo. ¿Estamos? Entonces, orden, ¿eh? Origen aparente, origen real, orificio de salida de cráneo. Nos vamos a las funciones. Muy bien. Por ese núcleo motor, por el origen aparente del núcleo motor, le da la inervación a la gran mayoría de los músculos que movilizan el ojo. Hay 4 músculos rectos, bueno, este le da la inervación a 3. Hay 2 músculos oblicuos, este inerva uno de los oblicuos y el elevador del párpado superior. Estos músculos son todos voluntarios. Y por este origen real, este va a ser el componente funcional, eferente, somático, general. Eferente, somático, general. Que ya explicamos. Cualquier duda, vuelvan al cuadrito que les mostré antes. ¿Sí? Esta es la función por ese núcleo. Esto es todo voluntario. ¿Ven? Ahí está el globo ocular. Ahí está el nervio óptico, ya lo veremos en su momento. ¿Ven? Dentro de la órbita está el globo ocular, está el nervio óptico y están todos estos musculitos que movilizan, nosotros decidimos. Obviamente ya lo vamos a ver en la clase de visión. Pero el recto superior es cuando miro hacia arriba, el inferior hacia abajo, etcétera, etcétera. Los detalles de qué hace cada musculito en la clase de visión. Pero dijimos que tiene un núcleo autónomo, el iridio constrictor. Por ese núcleo va a tener esta función, que es inervar al músculo ciliar y esfínter de la pupila. Estos músculos son los que van a regular la cantidad de luz que entra en el ojo. Hoy acá está nublado, las mascotas chiquitas no salieron, así que si escuchan ladridos, ya saben. Bueno, entonces, ¿sí? Eso es lo que hace el músculo ciliar y esfínter de la pupila. Hay 2 vías. Cuando veamos la clase de visión está la vía visual, que es la visión propiamente dicha, y está la vía justamente que se habla del iridio constricción y del iridio dilatación. ¿Sí? Entonces, estos músculos son los que nos permiten, ven, acá está la pupila como estamos ahora, que estamos en un ambiente ni muy luminoso ni muy oscuro, pero si la luz estoy sobre todo cuando hay luz solar, ven cómo se achica la pupila, y si estoy en la oscuridad, cómo se agranda. Yo esto ya se los había comentado, esto es completamente involuntario, yo no lo puedo manejar. Eso es lo que hacen estos músculos, el ciliar y esfínter de la pupila, ya veremos puntualmente en las vías cómo lo hacen, y ese es el componente funcional. ¿Sí? ¿Qué me falta por saber? Y tengo que tener una mínima idea del recorrido que hacen estos nervios. Es muy esquemático, pares. Así lo tengo que saber. Recorrido entonces. Origen aparente, ¿dónde lo veía aparecer? En la fosa interpeduncular en mesencéfalo. Contenido de seno cavernoso. Les dije que este seno era importante. Senos venosos que se ubicaban a cada lado de ¿qué? ¿Dónde estaba el seno cavernoso? De la silla turca. Muy bien, 10. A cada lado de la silla turca. Perfecto. ¿Sí? Atraviesa la hendidura esfenoidal y llega a la órbita. Ahí tenemos entonces seno cavernoso, ahí señaladito con esta línea roja. Recuerden, tercer par pasa por el seno cavernoso. Recuerden, sector lateral. Tenemos un sector lateral y un sector medial. Sector lateral del seno cavernoso. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí lo vemos, ¿ven? Ahí está una vista desde la órbita. Ahí ven la hendidura esfenoidal, lo que les decía, ¿ven? Esta parte más redondita, esa es la cabeza, y esta parte más angostita es la cola. Este pasa entonces por cabeza. ¿Estamos? Muy bien. Y así con cada par. Así tenemos que tener el orden con cada par. Cuarto par, patético troqueal. Todo un par para inervar un solo musculito. Este hace re poquito, re fácil este par.
patético o troclear. Este tenía una particularidad con respecto al origen aparente. ¿Cuál era esa particularidad? Está posterior en el región posterior. Muy bien, perfecto. Es el único par que tiene el origen aparente en la cara posterior. Así me gusta. ¿Dónde estaba entonces? Por debajo de lo que llamábamos los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores, como ustedes prefieran. En los textos ven que todos le ponen colículos, pero todo es aceptado. ¿Ven? Ahí lo vemos. Ahí tienen una vista, ¿ven? Una vista posterior, ahí están los colículos inferiores, y esto, ahí los vemos. Sí, y se dirigen hacia adelante, fíjense que nace por abajo de los colículos inferiores. ¿Esto qué es? Esto es pedúnculo cerebral. Bueno, y se dirigen hacia adelante, como si abrazaran a los pedúnculos. ¿Ven? Se dirigen hacia adelante y ahí lo veo aparecer, ¿ven? Esta es una vista anterior y ahí lo veo, porque hace esta vueltita, ¿ven? Se va hacia adelante. Origen aparente, entonces, subrayado con colores, el único que tiene el origen aparente en la vista posterior del tronco encefálico, puntualmente debajo de los colículos inferiores. Bárbaro. Origen real, núcleo motor, inerva un solo músculo del ojo, un músculo voluntario, así que tenemos un núcleo motor obviamente ubicado a nivel de los colículos inferiores. Ubicación, mesencéfalo. Mesencéfalo. Volviendo a este cuadrito, que amo este cuadrito, ahí ponemos motor del cuarto. Ahí lo ubicamos. ¿No es esto? Está muy práctico para repasar. En los finales, bueno, ustedes no tienen orales en el examen final, que bueno, el otro día se estuvieron tomando orales. En el examen final, una pregunta clásica es, bueno, háblame de tal par craneano. Entonces, sí, origen real, aparente, función. Así que, sépanlo. Profe, ¿puede volver una pantalla, por favor? Gracias. Muy bien, ¿por dónde sale? Bueno, también tiene que inervar un musculito que está en la órbita, entonces tiene que salir por la órbita. Este pasa por la cola, lo mismo, la hendidura efenoidal, pero por la cola. El que vimos antes era por la cabeza, este lo hace por la cola. Un solo músculo inerva, el oblicuo mayor o oblicuo superior, que es este que vemos ahí. Fíjense que acá es una vista superior de la órbita, le sacamos al techo de la órbita, y ahí vemos el contenido, ¿ven? El globo ocular, el segundo par, que es el nervio óptico, que tiene que ver con la visión, no se confundan, el nervio óptico tiene que ver con la vía visual, nada que ver con músculos del ojo. Para músculos del ojo tenemos 3 pares craneanos. Bueno, lo único que hace, hay otros pares que tienen tantas funciones, bueno, este es muy sencillito, inerva solamente este músculo. Único componente funcional, eferente, somático, general. Recorrido. Muy parecido al anterior. Dijimos, lo vemos aparecer por debajo de los colículos inferiores. También pasa por el seno cavernoso, también lo hace por la pared externa, por el sector externo del seno cavernoso, atraviesa la hendidura efenoidal, nada más que lo hace por la cola, y llega a la órbita. Entonces, un resumencito práctico del recorrido. A mí me gusta así, tipo, no todo tan desarrollado así, más fácil. Ahí tenemos, ven otra vez, la imagen del seno cavernoso, ahí cuarto par. Recuerden, pared externa, pared lateral. Y ahí lo tenemos, ¿ven? Un detalle. Profe. Un detalle de este par. Esperen que termino esto y me interrumpen. Un detalle de esto. Como es el único de los pares que tiene el origen aparente en la cara posterior, tiene el recorrido intracraneal más largo. Por ese detalle, porque los otros como nacen
en la cara anterior del tronco, el recorrido dentro del cráneo es más corto. Este es el que tiene el recorrido intracraneal. Obviamente que el que tiene el recorrido más largo de todos va a ser el vago porque va a inervar hasta el abdomen, pero dentro del cráneo es el que tiene el recorrido intracraneal más largo. Podría ser esto una pregunta tramposa, porque uno enseguida lee ¿qué par craneano recorrido más largo? Y enseguida busca, voy a marcar el vago. Y lógico, si llega hasta el abdomen, pero acá está preguntando recorrido intracraneal. Ojo con eso, no caigan en una pregunta que sería tramposa. Ese es el cuarto par. Ahora sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, ahora sí los escucho. No, yo le iba a decir si me puede poner la imagen anterior, nada más. Gracias. Profe. Gracias. Sí, de nada. ¿Te puede repetir el músculo que inervaba el patético? ¿El nombre? El oblicuo, ahí te pongo la imagen, mira, ahí lo ves. Oblicuo superior o mayor. Cualquiera de los dos se aceptan. Oblicuo superior o oblicuo mayor. Es el mismo. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, sobre el anillo tendinoso de zinc. Clase de visión, clase de visión. Eso va a la clase de visión. No, ahora ya hay tanto para saber hoy que no nos vamos a adelantar. La clase de visión es todo una parte del recorrido del clase nervio, de ¿no? visión, clase de visión. Hasta la próxima. Mucho para saber, no nos adelantemos. Vamos clase por clase. En la clase de visión hay un montón de cosas para saber. Ya esto es bastante complicado. Bueno, nos vamos al sexto par y va a ser el otro par que tiene que ver con los músculos que movilizan el ojo. Son los llamados músculos extrínsecos del ojo. Este motor ocular externo o abducens, porque el movimiento que permite hacer al globo ocular sería el de abducción. Por eso este nombre, ¿qué abduce este nombre tan raro? Bueno, porque el único músculo que le da inervación abduce el globo ocular. De ahí viene este nombre tan extraño, ¿sí? Bueno, acá nos vamos a este surco que ya conocemos bien, el surco bulboprotuberancial o bulbopontino. Ya sabemos, a cada lado de este agujerito, ¿recuerdan que era donde finalizaba este surco medio anterior o surco medio ventral? Decíamos, finaliza en una pequeña depresión, que es el agujero ciego. La única utilidad del agujero ciego es esta, decir que el origen aparente del sexto par está a cada lado de ese agujero, pues si no, por eso es ciego, porque no tiene ninguna función, nada importante. ¿Sí? Entonces esto ya lo sabíamos. Bárbaro. Ahí lo volvemos a ver, ¿ven? Ahí volvemos a verlo, ¿ven? Ahí está otra vez, surco medio anterior, agujero ciego, ahí lo vemos otra vez. Aprovechen estas imágenes, como yo les digo, mudas, para repasar bien el origen aparente de todos los pares. Profe, perdón, ¿podría poner la slide anterior? Gracias. Origen real solamente tiene un núcleo motor, es igual que el cuarto par, núcleo motor, pero acá tenemos un detalle importante que recordar. Este va a estar en protuberancia. Esto va a estar en protuberancia, va a estar en el piso del cuarto ventrículo, acá nos vamos del mesencéfalo, y recuerden este detalle que yo les comentaba la semana pasada. En el piso del cuarto ventrículo hay un sector que, normalmente si yo tuviera un tronquito encefálico en la mano, veo poco y nada de piso del cuarto ventrículo, veo la formita de rombo, pero para señalar tengo como un poco que imaginar las cosas, sacando alguna espectacular disección. Pero lo único que sobresale, acá veo como algo un poco más gordito, es esto, lo que llamábamos el colículo facial, o el nombre antiguo que es eminencia teres. ¿Qué es? El núcleo, ¿ven? El núcleo motor del facial, que ahí lo ven con línea punteada, rodeando al núcleo motor del sexto par, que es el origen real de este par craneano. Entonces, tenga presente ese, ¿quién rodea este núcleo motor del sexto par? El núcleo motor del facial. ¿Y qué forma? El colículo facial. Un solo origen real, entonces, núcleo motor, pero abandonamos mesencéfalo, nos vamos a protuberancia. Ahí lo ubicamos. En nuestro cuadrito, ahí está.
protuberancia motor del sexto. Único origen. Entonces, de estos tres pares, tengan presente, el único que tiene un núcleo autónomo es el tercer par, que inerva el músculo ciliar y esfínter de la pupila, los que regulan la cantidad de luz que entra en el ojo. El resto de las funciones, estos tres, movilizar músculos voluntarios del globo ocular. Les repito, en la clase de visión vemos músculo por músculo, qué función tiene, alguien que me preguntó por el anillo tendinoso de zinc, todo eso es clase de visión, ahí todo lo que quieran. Obviamente, también tiene que llegar a la órbita el mismo lugar. Los tres, hendidura esfenoidal. Recuerden que este es por cabeza, ¿eh? Tercero y sexto par, cabeza de hendidura esfenoidal. Cuarto par, cola de hendidura esfenoidal. Un solo músculo, el recto externo o recto lateral, es el que me permite ese movimiento, el de abducción del globo ocular, recuerden por eso el otro nombre. Un solo componente funcional, eferente, somático, general. ¿Sí? Y ahí tenemos un resumencito de estos músculos extrínsecos del ojo. ¿Quién inerva? Fíjense, el tercer par inerva la mayoría. El patético troclear, el oblicuo superior o oblicuo mayor. Y el motor ocular externo o abducens, el recto lateral o recto externo. ¿Sí? Más detalles, clase de visión. Profe, ¿puedes volver una pantalla, por favor? Muchas gracias. Muy bien, nos vamos ahora entonces al recorrido. Recorrido entonces, a diferencia de los otros, fíjense que es muy parecido, bueno, obviamente tiene su origen aparente, y como los dos anteriores, pasa por el seno cavernoso, pasa por la hendidura esfenoidal, llega a la órbita. Con respecto al seno cavernoso, el sexto par es el único que va por el sector interno del seno cavernoso, recuerden, y acompaña a la carótida interna. Y acá me aparece algo nuevo, que no habíamos mencionado hasta ahora, que es esto de este ángulo pontocerebeloso, que ahora les voy a contar de qué se trata. Hay algunos pares craneales que van a pasar por este ángulo pontocerebeloso. Ahora les voy a explicar cuál es y a qué nos referimos. Pero acá tenemos bien resumidito entonces el recorrido, a diferencia de los anteriores, que es muy parecido el recorrido, todo seno cavernoso, todo hendidura esfenoidal. Acá la diferencia es que agregamos ángulo pontocerebeloso. Ahí vemos entonces, recuerden que el sexto par es el único de estos pares que va por el sector interno del seno cavernoso y, como mencionamos recién, acompañando a la carótida interna. Ahí lo vemos, ¿ven? Surco bulbo protuberancial, como ya sabemos, y llegando al glocular. Esto que ven ahí es el nervio óptico. Ese es el nervio óptico. Muy bien, ¿estamos? Bueno, hacemos una pausita de pares para ver qué es esto de ángulo pontocerebeloso. ¿Qué es esto de ángulo pontocerebeloso? El ángulo pontocerebeloso es un espacio. Bueno, el ángulo pontocerebeloso va a ser un espacio, ponto, protuberancia, obviamente, cerebeloso, cerebelo. El ángulo pontocerebeloso yo se los marqué acá con este triangulito. Ahí se los marqué. Entonces acá voy a tener tronco encefálico, puntualmente, más que nada protuberancia, algo de bulbo también, porción petrosa del temporal y cerebelo. Entonces, va a ser un espacio que va a estar delimitado hacia afuera por la porción petrosa del hueso temporal, hacia adentro por el tronco encefálico, principalmente protuberancia, algo de bulbo también, pero principalmente protuberancia.
De ahí lo de ponto. Y hacia atrás, cerebelo. Es un pequeño espacio, ¿eh? Fíjense que es un pequeño espacio. Acá lo vemos en esta imagen también. Ahí lo marcamos, ¿ven? Ahí lo marcamos. Ahí tendríamos hacia afuera la porción petrosa del hueso temporal, hacia atrás, como vemos, cerebelo, y hacia adentro, ¿ven? Ahí está el tronco encefálico. Esa es la ubicación. ¿Cuáles son los pares craneales que pasan por ahí? Bueno, si vamos por orden, en el nivel superior pasa el quinto y el sexto par. Ahí tenemos todos los pares que van a pasar por este pequeño espacio. El quinto y el sexto par, por lo que llamamos nivel superior. En el nivel que llamamos medio, pasa el facial, el séptimo par, y el 7 bis, o nervio intermedio, y el octavo par. El nivel medio, el 7 y el 8. Gracias. 5 y 6 en este nivel superior. Vamos por orden, 5 y 6. 7 y 8 en el nivel medio. Y en el nivel inferior, el 9, el 10 y el 11. Ese es el contenido, entonces, de este ángulo pontocerebeloso. Cuando cursan neurocirugía, les van a hablar de esta región, porque es un asiento frecuente de tumores. Sobre todo el tumor que afecta al octavo par craneano. Así que, bueno, recuerden para que sepan lo que es ese pequeño espacio y qué es lo que lo delimita. Muy bien, Profe, nos vamos perdón, sí cortó y perdí desde el ochavo por delante. Perdón. En el nivel inferior, par 9, 10 y 11. Dale. 5, 6, nivel superior, 7 y 8, nivel medio, 9, 10 y 11, nivel inferior. Esos son todos los pares que van a pasar por ahí. El par número 11, el accesorio o espinal. Este par tiene una particularidad. A mí me gusta más que lo recuerden como espinal. ¿Por qué? Porque tiene un componente tradicional que nace en el tronco encefálico, como todos, pero hay una parte de este par que nace en la médula. Por eso recuerden lo de accesorio, pero a mí me gusta más que lo recuerden como nervio espinal. Ya sé que se parece a los nervios raquídeos o espinales, pero sirve para acordarse de esa particularidad, que este tiene una parte del nervio que nace de la médula. Una nace del tronco encefálico y otra parte nace de la médula. Es algo especial que tiene este par. ¿Sí? Entonces, par número 11. Es un par motor, pero ojo con esto, ¿ven? Presenta dos componentes o raíces. Un componente espinal que nace de la médula y un componente que llamamos craneal, que es el que nace en el tronco encefálico. Vamos a ver entonces cada uno. Eso remárquenlo bien. Comenzamos con el componente espinal. Origen aparente. Cara lateral de la médula por varias raíces, porque si nosotros vemos, fíjense, esta ramita que ven acá, ese es el nervio espinal, pero el componente craneal, el que nace del tronco. Y todas estas ramitas chiquititas que ven acá, están naciendo de la médula. Todo eso es el nervio espinal. Este primero es el componente craneal. Estos que siguen para abajo es el componente espinal. ¿Ven? Yo les marqué ahí con esta llavecita. ¿Sí? Entonces, origen aparente, cara lateral de la médula por varias raicitas. Ahí las ven también. Ese es el origen aparente. ¿Y el origen real dónde va a estar? En el interior de la médula. Es un par motor. Entonces, ¿dónde va a estar? ¿Sí? El origen real lo tiene en la médula y es un par motor. No es muy difícil. Hasta
anterior de médula, hasta anterior de médula. Sabemos que hasta anterior era motor, ahí estaban las alfa y gamma motoneuronas, pero solamente de los primeros segmentos medulares, nada más. Los primeros segmentos cervicales, hasta C6. Eso va a ser entonces el origen real de este componente espinal. Ahora bien, ¿qué función tiene este componente espinal? Bueno, la función más famosa, si uno piensa en este nervio, es el que inerva el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Esa es la función más famosa que tiene. Entonces, esternocleidomastoideo y trapecio. Ahí. Ponete acá. Ahí. Estoy ocupada. Ahí está. Bueno, ¿sí? El esternocleidomastoideo es este músculo enorme que tenemos aquí en el cuello. Y el trapecio ya lo conocemos, que está en la parte posterior, en la nuca, y después está también más abajo en el dorso, un músculo muy grande. Esa es la función más famosa de este par craneano. Componente funcional, teniendo en cuenta esta función, es eferente, visceral e especial. ¿Recuerdan esa diferencia? Los que se originaban de somitas o de arcos branquiales. Bueno, esa es la función, eso es el componente espinal. Ahora bien, vamos a ver el recorrido. Dijimos que tiene el origen aparente en la cara lateral de la médula, pero ahí tiene que ingresar al cráneo. Estamos en la médula. Tiene que ingresar porque tiene que reunirse con el otro componente. Tiene que reunirse con el componente craneal, porque en realidad es el mismo nervio. Entonces, nace en la cara lateral de la médula y tiene que ingresar al cráneo. ¿Por dónde ingresa? Por el foramen magno. Y ahí se une con el componente craneal. Una vez que está unido, vuelve a salir, ahí vuelve a salir, salen los dos juntitos, salen del cráneo por el agujero rasgado posterior o yugular y se dirige a cumplir su función. Pero recuerden eso, ingresa al cráneo por el foramen magno y sale por el rasgado posterior o yugular. Acá lo van a ver en una imagen, acá lo tenemos, ¿sí? Fíjense, ven que ahí dice raíz espinal, ahí tenemos la médula, dijimos que nacía de los primeros segmentos medulares, cara lateral de la médula, bárbaro, ahí está, ingresa al cráneo por el foramen magno, lo mismo ahí teníamos, ¿recuerdan? El bulbo raquídeo en el foramen magno, ahí está, ingresa, ahí ingresó, ahí se une con la raíz craneal, que es esta sí está naciendo del tronco, ¿ven? Entonces, el componente espinal se une a la raíz craneal y ahí sí juntitos salen del cráneo, como dijimos, por el agujero yugular o rasgado posterior y puntualmente se dirige a inervar los dos músculos que inerva, el esternocleidomastoideo en el cuello, el trapecio en el dorso. Pero si le hacen esa pregunta, ¿por qué agujero de cráneo? Sí, sale perfecto. El par 11 sale por el agujero yugular, pero sepan que el componente espinal está fuera del cráneo primero. Entonces ingresa primero por el foramen magno y después sale por el yugular. ¿Vamos? El componente clásico, el componente craneal, recuerdan, origen aparente era el surco retroolivar. Ahí teníamos, decíamos 3 pares, 9, 10 y 11. ¿Sí? Ahí detrás del oliva, par 9, 10 y 11. Entonces, origen aparente del componente espinal, cara lateral de la médula. Origen aparente del componente craneal, surco retroolivar. Es la particularidad que tiene este par. Profe, ¿puede repetir esa parte? Acá lo pueden ver, ¿ven? Y ahí se ve bárbaro. Ahí tienen todo el nervio espinal. Miren qué linda imagen. Este es el componente craneal. Este se origina justamente, como vamos a ver, en núcleo de un tronco encefálico. El componente espinal, como vimos, se origina en asta anterior de médula. Gracias. Ahí tiene una muy linda imagen, así pueden ver los dos. Profe, el componente espinal, ¿puedo decir que está
acerca de la decusación piramidal. La decusación piramidal va a estar acá adelante. En realidad, y esto está más lateral, no está lejos, pero no creo que te aporte mucho eso. No está lejos, pero acordate que la decusación piramidal estaría a esta altura. Si a vos te sirve para acordarte, pero no habitualmente Só para no me se lo cuento. acordarte. Sí, só para Está mí. bien, si a vos te sirve, perfecto. Pero no es algo Profe, que ¿el se origen menciona. real cuál es del componente craneal? Todavía no lo dije. Ah, ¿Estamos? Acá tienen, ¿ven? Son ansiosos, apurados. Sí, tranquilidad. Como si yo no les dijera todas las cosas. Bueno, origen real tenemos un núcleo, el núcleo ambiguo se va a ubicar en bulbo, que lo comparte con esos tres pares. Fíjense que el espinal es como que ahí no tiene nada propio, porque fíjense, 9, 10 y 11, los tres surco retroolivar. 9, 10 y 11, los tres salen por el agujero yugular o rasgado posterior. 9, 10 y 11 comparten este origen real del núcleo ambiguo. Por eso es útil recordarlo. En nuestro cuadrito, ahí ubicamos núcleo ambiguo, inauguramos bulbo, núcleo motor entonces, núcleo ambiguo, y todavía no dije la función de este componente, por las dudas que no me pregunten antes. Tranquilos. Ya dijimos, ¿por dónde sale del cráneo? Agujero rasgado posterior o yugular. Lo de yugular es, recuerden, porque también por ahí, aparte de los tres pares, pasa la vena yugular interna. El nombre que a ustedes les guste más. Profe, ¿por qué ambiguo mismo? El nombre ambiguo. No tengo idea. No sé por qué pusieron ambiguo. La verdad, será porque tiene varias funciones. El núcleo ambiguo tiene un montón. Ambiguo sería porque tendría dos. Pero no sé, no. La etimología de las palabras o la historia, cuál aparece primero, segundo, no. Toda esa parte a mí me aburre mucho. Bueno. ¿Qué función tiene el componente craneal? Es la menos famosa porque contribuye a la inervación de los músculos de la laringe. En realidad, cuando uno habla de músculos de laringe, la función más importante la cumple siempre el nervio vago. Cuando veamos en esplagno, inervación de laringe, vamos a hablar del nervio vago. Pero bueno, hay una pequeña anastomosis, una unión con el vago y colabora la inervación de los músculos de la laringe. Por eso les digo que uno siempre asocia este par con la otra función, la inervación de trapecio y esternocleidomastoideo. Acá hace una colaboración con los músculos de la laringe, porque lo inerva fundamentalmente el vago. Si hablamos entonces de recorrido, ya sabemos el origen aparente. Recuerden, este pasa por ángulo pontocerebeloso, por donde sale del cráneo y llega a la laringe. ¿Estamos? Bueno, llegamos al último de los pares motores, que es el hipogloso. Hipogloso. Otra vez, origen aparente. El hipogloso, ¿recuerdan? En relación con la oliva, pero adelante. Entonces, este era surco preolivar. Surco preolivar. Ahí lo tenemos. También por varias raicitas, ¿ven? ¿Ven que ahí vemos varias raicitas? Entonces, origen aparente del hipogloso, el surco preolivar, por varias raicitas que ahí vemos bien. Origen real, un solo núcleo, el núcleo motor del hipogloso, núcleo motor del hipogloso. Y este se ubica en bulbo, pero si repasaron cuarto ventrículo, la semana pasada lo vimos en detalle, piso de cuarto ventrículo, recuerdan que esta zona se llamaba trígono del hipogloso. Esto era el trígono del hipogloso, ala blanca interna, y ahí se ubicaba el núcleo motor del hipogloso, que es el único origen real que tiene este par.
Entonces, ubicación bulbo, puntualmente trígono del hipogloso, piso de cuarto ventrículo. Puntualmente era en este triángulo, ¿recuerdan? Este era el triángulo vulvar, este era el triángulo protuberancial, este era el triángulo vulvar. Bueno, ahí. ¿Sí? ¿Ven cómo se va? Son cosas que ya hemos visto, entonces de a poquito todo empieza a tomar color. En nuestro cuadrito, ahí ubicamos en bulbo, núcleo, motor del 12. Y con esto ahí tienen todos los orígenes reales de los pares que son exclusivamente motores. El ambiguo, sepan que lo comparten el par 9, y 10 y 11. ¿Sí? Acá estamos hablando solo del 11, porque 9 y 10 son pares mixtos. ¿Estamos? ¿Por dónde sale del cráneo? Bueno, por ese agujerito que está en las márgenes del foramen magno, que ahí lo vemos, este está en las márgenes del foramen magno, y llamamos conducto del hipogloso, más fácil. También condilio anterior, más fácil como conducto del hipogloso. Se ubica justamente ahí, ¿ven? En las márgenes del foramen magno. Con respecto a la función, ya lo sabemos, hipogloso era músculos de la lengua. Acá hay varios músculos en la lengua, ¿eh? Más de 10 músculos tiene la lengua. La inervación motora voluntaria, yo decido si quiero mover la lengua o no. Componente funcional, eferente, somático, general. Con respecto entonces al recorrido, origen aparente, surco preolivar, abandona el cráneo por el conducto del hipogloso, sale al cuello, este ángulo pontocerebeloso no. Recuerden que ángulo pontocerebeloso va a ser hasta el 11, del 5º al 11, ¿sí? Y va a llegar a los músculos de la lengua. Obviamente el recorrido, donde lo voy a ver en el cuello y todo, queda en la clase de esplanco. Cuando tengamos la clase de cuello, hay que ubicar distintos nervios en el cuello y vamos a decir, bueno, el hipogloso pasa por tal lado, pero eso ya corresponde a esplanco. Pero ahora dijimos, yo les dije al comienzo, que todos los pares craneales estaban con respecto a inervación de cabeza a cuello, sacando el vago que llega hasta el abdomen. Bueno, este va a ir al cuello. Ahí lo ven. Ahí lo ven, ¿ven? Ahí abandonó. Ahí abandonó el cuello y ya veremos, ven, ahí se dirige hacia el piso de la boca para llegar a la lengua. Pero ¿por dónde va? Acá relaciones de, esto es del tercer módulo. Bueno, y con esto terminamos entonces los pares motores, y es el orden que tenemos que seguir. ¿Sí? Y ahí la tenemos a Rosita y Yoli, que ya están listas para el partido del sábado. Ya están preparadas. Bueno, así hay que ser muy, muy ordenadito, muy, muy ordenadito tenemos que ser cuando estudiamos pares. Voy a salir un momentito. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? Pares hay que saberlo así. Siempre ese orden. Origen aparente.